vamos a compartir, convivir, y ahí es donde vamos a hacer la sesión de preguntas, ¿verdad? Él comparte y después de eso convivimos y vamos a abrir la sesión de preguntas. ¿Está bien? Sí. Ok. Buenas noches, amados. Bueno, continuamos. Gracias al Señor por este tiempo que nos permite tener de edificación en su espíritu y en su verdad, en su vida. Amén. Que es esa única y suficiente vida que todos y cada uno de nosotros podemos compartir. Así es que, bueno, ya empezamos desde el día miércoles. Llevamos desarrolladas 2 sesiones, esta ya es nuestra tercera sesión. Y sí, como bien lo decía nuestro hermano al principio, ese primer día estuvimos compartiendo quizás un enfoque general del propósito de Dios para con el hombre, la razón por la cual el hombre había sido creado y que pudiese realmente ser una representación, ¿okay? De Cristo en la tierra, como Pablo lo dijo. Este hombre, el primer Adán, era figura del que había de venir, ¿ok? Y estuvimos pues haciendo un vislumbre ahí de los diferentes principios que estaban presentes. El día de ayer estuvimos navegando un poco sobre esta obra del Señor en el hombre, cómo el Señor es el que inicia esta obra en el hombre, ya que como tal el ser humano es total y completamente incapaz por sí mismo de iniciar dicha obra. La razón es muy simple: está muerto. Entonces alguien que está muerto en delitos y pecados, pues imposible, no puede iniciar absolutamente nada. Así es que vemos esa iniciativa de Dios manifestando, por lo tanto, su amor, manifestando su grande misericordia para con el hombre, de poder conectarlo verdaderamente a su propósito eterno, trayendo en ese hombre redención, trayendo en ese hombre juicio, trayendo en ese hombre justicia, para que el hombre pueda llegar realmente a participar de esta obra y de esta manera empezar a caminar en lo que es el propósito eterno del Señor para su vida. Hoy vamos a continuar dentro de esa misma línea y vamos a compartir un poquito acerca del Evangelio, acerca de la fe, acerca de la gracia. Vamos a estar tocando esos tópicos, un poquito también de la justicia. Ya hemos compartido la condición del hombre, hemos hablado un poco del propósito eterno, del arrepentimiento, y hoy vamos a tocar estos otros tópicos. Bueno, quiero que vayamos a Hechos, capítulo número 3. ¿Okay? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, y vamos a revisar ahí en el versículo número 26. ¿Okay? Versículo número 26. Dice: a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, entiéndase esa expresión levantado como resucitado, ¿ok? Resucitado, ¿ok? A vosotros, primeramente, Dios, habiendo resucitado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, ¿ok? A fin de que cada uno se convierta o se vuelva de su maldad, ¿ok? Muy interesante, porque entonces podemos decirlo así: la venida del Señor a nuestros corazones, ¿ok? Y siempre aclaro que necesitamos entender, ¿ok?, dentro de todos estos principios, que hay cumplimientos que se llevan a cabo en el interior de nuestro corazón
y cumplimientos que también se tienen que llevar a cabo dentro de todo el marco completo o general de este propósito eterno del Señor, ¿ok? Y que una cosa no invalida a la otra, ¿ok? Entonces, se los digo porque normalmente cuando uno habla de venida del Señor, automáticamente todo se circunscribe, ¿ok?, a lo que nosotros hemos conocido como la segunda venida, ¿ok? Pero casi nunca le hemos prestado atención a la venida interna del Señor en nuestros corazones, ¿ok? Pero una no invalida la otra, ¿ok? Entonces, es bueno que nos ocupemos de esta venida que el Señor habla, ¿ok?, y que se testifica una y otra vez. Es impresionante la abundancia de testimonio escritural que tenemos acerca de esta venida interna de Cristo a nosotros, ¿ok? De muchas formas, de muchas maneras, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Pablo dice, para que habite o para que gobierne Cristo por la fe, ¿en dónde? En nuestros corazones. Pues Cristo, la única manera que tiene para gobernar en nuestros corazones es que esté presente, ¿ok? Y si está presente es porque vino, porque apareció, porque llegó a nuestros corazones. El apóstol Pedro hace otra referencia y dice, porque tenemos algo más seguro que la palabra de los profetas, ¿ok?, a la cual hacéis bien, a la palabra de los profetas, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿ok? Está haciendo una descripción bien clara de lo que era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era una forma de administración divina donde realmente prevalecían tinieblas, ¿ok?, y la forma o manera como los hombres se relacionaban con la luz de Dios, una de ellas era por medio de la palabra profética, ¿ok? Cuando los profetas hablaban, el pueblo tenía que estar muy atento a lo que decían que los profetas que Dios enviaba, que Dios les anunciaba. Era una palabra que los guiaba, era una palabra que los direccionaba, era una palabra que los posicionaba. Entonces Pedro, haciendo referencia a esa palabra de los profetas, que por cierto eran un testimonio claro de Cristo, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra ¿qué? En lugar oscuro, porque estaba dando la idea de que esa luz no era una luz plena, no era una administración de luz plena, sino que usted tiene un lugar oscuro, tiene una antorcha, y entonces donde usted está, usted tiene luz, pero de inmediato usted se mueve a otro lugar, donde usted estaba ya queda oscuro, ¿okay? Era una luz. Lo que estaba diciendo es que la medida de luz que Dios estaba ministrando, aunque estaba presente, era limitada, ¿okay? Y luego dice, hasta, o sea, esa administración tenía un fin, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga o aparezca, ¿en dónde? En nuestros corazones. Todo eso habla de eso, habla de la venida interna de Cristo en nosotros, ¿ok? O el mismo apóstol Pablo hablando de esa venida cuando dice, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por tanto me espera la corona de justicia, la cual el Señor Dios justo me dará a mí, y no solo a mí, dice, sino a todos los que aman su venida, ¿ok? Todos los que aman su aparecer. Aquí. Así es que es fundamental esa venida, ese aparecer, esa luz de Cristo brillando ¿dónde? En nuestros corazones, y la recomendación divina es que la amemos, ¿ok? Pero en este texto con el que acabamos de iniciar aquí en Hechos, dice claramente, a vosotros primeramente, Dios habiendo resucitado a su Hijo, lo envió. Observe el orden, habiendo resucitado a su Hijo, dice que lo envió, ¿ok? Para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta, ¿qué? De su maldad. Entonces, habla de esa venida o ese aparecer, ¿ok? Del Hijo de Dios como espíritu vivificante, como espíritu que da vida, ¿a dónde? A nuestros corazones. Lo que quiero es que fijemos aquí la atención de cuál es el fin de esa venida de Cristo en nosotros, ¿okay? Y ahí lo dice claro. ¿Okay? A fin de que cada uno se convierta o se vuelva
de su maldad. Por tanto, aquí se nos presenta la esencia o razón de ser de ese aparecer, de esa venida, de esa epifanía que habla la Escritura, o de ese brillo, ¿okay?, el faíno de Cristo en nuestros corazones, o el Apocalipsis, la revelación de Cristo en nosotros. ¿Okay? Tiene una meta, tiene un fin. ¿Cuál es la meta y el fin? Que usted y yo seamos transformados, que usted y yo seamos cambiados. Y la manera para que usted y yo seamos cambiados es que iniciemos cada uno de nosotros volviéndonos de nuestra maldad. Eso fue lo que hablamos ayer, en toda esa realidad de lo que es el arrepentimiento. ¿Okay? El don de Cristo, a través del cual o mediante el cual podemos experimentar un vuelco del corazón de una naturaleza muerta y sus obras muertas a la naturaleza viva del Señor y las obras que son propias de esa naturaleza. Eso también describe la esencia del Evangelio. Eso también describe la sustancia del Evangelio. El Evangelio es para transformar el alma del hombre a la imagen de Cristo. Si esa no es la meta del Evangelio, realmente no sé cuál sería la meta del Evangelio, porque es lo que toda la Escritura expone, es lo que toda la Escritura testifica, y es lo que la obra del Espíritu también nos hace entender a todos y cada uno de nosotros. ¿Okay? Ese es el objetivo, esa es la meta y ese es el fin. Así es que este es el Hijo que se conoce como el Sóter, que se conoce como el Salvador, el que salva, el que tiene la capacidad para transformar, ¿okay?, nuestro ser interior, nuestro corazón o nuestra alma a su propia imagen. Luego en Mateo capítulo 1, vaya allí conmigo, versículo 21, Mateo capítulo 1, versículo 21, observe lo que se dice. Dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. ¿Okay? Él salvará a su pueblo de sus pecados. En el verso anterior, el objetivo de esa venida, de ese que salvará a su pueblo de sus pecados, es que cada uno se convierta de su maldad. ¿Okay? Por eso la importancia, la necesidad de nosotros entender que tenemos una condición y que esa condición realmente tiene que llegar a perecer en nosotros, tiene que llegar a ser sometida completamente por el poder de Cristo y nosotros experimentar un cambio, ¿okay? Llegar a ser verdaderamente libres a través de ese conocimiento de la verdad. Vamos ahora a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo número 1, y miramos allí en Romanos capítulo 1 el versículo número 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y antes de continuar, quiero que me acompañe ahí mismo en el capítulo número 1 y leemos los primeros versículos. Porque quiero que identifique de qué trata este Evangelio que Pablo está nombrando. ¿Cuál es la sustancia de dicho Evangelio? ¿Cuál es la centralidad que tiene dicho Evangelio? Dice el versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿okay?, apartado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes, ¿okay?, por sus profetas en las santas ¿qué? Escrituras. O sea, los profetas anunciaron la promesa del Evangelio. ¿Okay? Los profetas testificaron acerca de este glorioso Evangelio. ¿Okay? ¿En dónde? En las Escrituras. Y el verso 3, observe cómo
destaca el apóstol. Dice, acerca, ¿de qué viene hablando Pablo? Del Evangelio. Y dice, este Evangelio es acerca de su Hijo. ¿De qué trata el Evangelio? De su Hijo. El Evangelio trata de su Hijo. El Evangelio trata de Cristo. ¿Okay? O sea, Cristo es la esencia, centralidad, sustancia y universalidad del Evangelio. ¿Okay? Si nosotros sacamos a Cristo del escenario, no hay Evangelio. No existe Evangelio. Porque el Evangelio es acerca de este Hijo, acerca de su Hijo. ¿Okay? El Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Okay? Y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahora sí volvemos al verso 16. Y entonces el apóstol Pablo enlaza aquí y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Al decir no me avergüenzo del Evangelio, está literalmente diciendo, no me avergüenzo de Cristo. No me avergüenzo de su obra, no me avergüenzo de su persona, no me avergüenzo de su ser. ¿Okay? No me avergüenzo de lo que Él es, porque Él es el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de ¿qué? Porque es poder de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero ¿a qué Pablo también le llama poder de Dios? Observemos también a lo que Pablo le llama poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Primera de Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿Cristo qué? Poder de Dios y sabiduría ¿qué? De Dios. Entonces para Pablo, Cristo, ¿okay? Y no solo para Pablo, él dice para los que creemos, ¿okay? Cristo es ¿qué? Poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Pero también dice Pablo, en el texto que leímos, que quiero que volvamos allá, Romanos 1:16, también dice Pablo que este evangelio es que es poder de Dios. ¿Okay? Así que yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es que poder de Dios. Ahora, poder de Dios ¿para qué? ¿Para qué? Para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, la meta del Evangelio es salvación. Producir salvación. ¿Okay? Ahora, salvación desde el contexto o desde la perspectiva divina. ¿Okay? Quizás desde un concepto religioso que hemos aprendido, salvación era como un tiquete que nos ganábamos al cielo. ¿Okay? Y luego aprendimos que ya no era por obra, sino que era por gracia. Pero al final seguía siendo el mismo tiquete que nos íbamos a ganar o que ya teníamos ganado para el cielo. Pero desde la perspectiva divina, salvación es la obra que lleva a cabo el Sóter, el Salvador, en el corazón de los hombres, transformándolos a su propia imagen para que lleguen a ser testigos suyos a todos los hombres. Es un concepto muy amplio, un concepto muy grande. Por eso el escritor de Hebreos, cuando habla de esta salvación, se refiere a ella como esta grande salvación. O sea, cuán grande es esta salvación, ¿okay? Que coge un alma que es desierto puro, ¿se acuerda de ayer? Un alma que es completo desierto y la transforma en campo fértil. Y luego llega a ese campo fértil a estimarlo como un bosque, ¿okay? Porque al final de cuentas lo podríamos resumir de esta manera. El Dios tiene una intención divina y es colocar su don, ¿okay? Su don celestial, su medida, la medida de su propio Hijo, ¿okay? La puede colocar como semilla incorruptible, la puede colocar
como luz, la puede colocar como una medida de gracia, la puede colocar como una porción de levadura celestial capaz de leudar todo, pero al final de cuentas es lo mismo, diferentes términos, pero en sustancia es que exactamente lo mismo. Dios nos da una medida de Él con la meta o el propósito que esa medida puede incrementarse en nuestros corazones y que nuestra alma llegue a ser transformada total y completamente por esa medida, para que luego que esa medida llegue a ser el gobierno de nuestro corazón, nosotros lleguemos a ser una expresión viviente de Cristo a todos los hombres. Esa es en esencia la razón de ser de este evangelio. Así es que por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero sigue diciendo, para salvación a todo aquel que cree. ¿Okay? Es para salvación, pero a todo aquel que cree. ¿Okay? Así es que ahora identificamos allí evangelio y también identificamos allí salvación y ya también estamos identificando fe. ¿Okay? Evangelio, poder de Dios, salvación y ¿qué? Y fe. Y si leemos el verso siguiente dice, porque en el evangelio, ¿okay?, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe que vivirá. ¿Okay? En el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, o sea, en el evangelio la justicia de Dios se revela, se manifiesta, llega a ser real por medio de ¿qué? De la fe. Por eso es que el evangelio es poder de Dios para salvar, pero a todo aquel que cree. Y esa salvación en términos muy prácticos implica ese proceso de transformación en nuestra alma, donde la injusticia va siendo quitada, donde la impiedad va siendo quitada, donde las obras o deseos de la carne van siendo crucificados, o los deseos de la carne en nosotros, pero a la misma vez la justicia de Dios empieza a brotar. La justicia de Dios empieza a aflorar, empieza a crecer. Esa es la razón por la cual en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. O sea, cuán importante o cuán importancia empieza a tomar la fe de Dios, la fe del Hijo, la fe de Cristo en toda esta realidad, ¿ok? Tanto es así que observe cómo el apóstol Pedro considera esto por el Espíritu. Primera de Pedro. Vamos a buscar el capítulo número 1. Y vamos a dirigirnos desde el verso 6, vamos a leer, que vamos a terminar en el 9, ¿okay?, con el fin de esa fe, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo ¿qué? Inefable y glorioso, ¿ok? Obteniendo, observe, este es el punto, verso 9, obteniendo ¿qué? El fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? ¿Cuál es la meta de vuestra fe? ¿A dónde nos conduce esta fe que hemos recibido? ¿La qué? La salvación de nuestras almas. La salvación de nuestras almas. Esa es la meta de la fe. Así es que cada vez que hacemos un recorrido, cada vez que hacemos y escudriñamos acerca de estas verdades, siempre vamos a ver que nos conducen al mismo punto. ¿Okay? El mismo punto es la salvación de nuestra alma. Ese mismo punto es la transformación, ¿okay?, de nuestro corazón a la imagen de Dios. Pablo en diferentes escritos, en diferentes epístolas,
empieza a exponer esta verdad, usando términos o palabras distintas, pero cuando la identificamos es exactamente el mismo principio. Por ejemplo, en Gálatas 4:19 Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ok? En Romanos 8:29 dice: a los que antes conoció, a estos también los predestinó, para que fuesen hechos, meta o fin de la predestinación, ¿ok? Para que fuesen hechos conformes, o sea, conformados a la imagen, ¿de quién? De su Hijo, ¿ok? Segunda de Corintios 3:18 enfoca el mismo principio. Todos nosotros mirando a cara descubierta, pero cuando usted lee el verso 15 y 16 se da cuenta que para tener cara descubierta, o que lo que significa cara sin velo, ¿ok? Cara sin velo implica volver el corazón. O sea, si no se vuelve, el fundamento de ayer, si el corazón no se vuelve, nunca llega a ¿qué? Nunca llega a ver al Señor. Hay que volverse para poder verlo. Textualmente se escribe así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo que se quitará. Y ese velo está puesto ¿dónde? En el corazón. Por eso en el corazón tiene que ser ¿qué? Quitado. La palabra conviertan o volverse es la palabra epistrefo. ¿Okay? Epistrefo, que significa hacer dar la vuelta. ¿Okay? Hacer dar la vuelta. Lo único que nos hace dar la vuelta para regresar ¿a dónde? A nuestro origen, que es Dios mismo, es cuando la luz aparece, lo que ayer vimos, y testifica en nosotros. Y si nosotros prestamos atención a esa luz, ¿ok? Entonces podemos participar de ese hacer dar la vuelta que Dios establece, que hace parte del don del arrepentimiento, ¿ok? Pero ese es el propósito del Señor, de eso es lo que trata, eso es lo que el Señor busca, eso es lo que el Señor quiere, ¿ok? Que nosotros realmente lleguemos ¿a qué? A experimentar esa transformación interna. Así es que todos nosotros mirando a cara ¿qué? Descubierta, a cara sin velo, como en un espejo. Entonces, qué interesante el ejemplo que está poniendo. Mirando como en un espejo. Bueno, ¿cuál es el principio de mirar en un espejo? Que usted y yo lo hacemos todos los días. ¿Qué hace el espejo? El espejo refleja la sustancia que está delante de él. Eso es lo que hace el espejo. Imagínese si usted fuera al espejo, se pone de frente y le proyecta una imagen que no es la suya. Estaríamos graves. Salimos corriendo todos. ¿Qué es esto? No, el espejo es fidedigno. El espejo siempre te va a mostrar ¿qué? La imagen o la sustancia que está delante de él. ¿Okay? Entonces es interesante cómo Pablo usa eso, porque Pablo dice: todos nosotros mirando a cara ¿qué? Sin velo. Cara sin velo, esa cara de la cual él está hablando no es esta cara, es la cara ¿qué? Interna, la cara del corazón, la cara del alma, ¿ok? Porque ahí es donde está el velo, en el corazón. Entonces todos nosotros mirando, esos ojos no son estos, son los ojos ¿qué? Del entendimiento, los que el Señor ¿qué? Abre y alumbra. Todos nosotros mirando a cara sin velo, ¿okay? Entonces los ojos del entendimiento están siendo ¿qué? Alumbrados. Cuando miran en el espejo del interior, en el espejo del alma, ¿a quién están viendo? Él lo dice allí, ¿okay? Todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, dice la gloria del Señor. Ahora, mira la gloria, ¿okay? Entonces, en el capítulo siguiente, 4, versículo 6, Pablo declara dónde la gloria se mira. ¿Okay? Y dice: el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminarnos el conocimiento de la gloria de Dios en la faz, la cara, el rostro, la persona de
Jesucristo. ¿Dónde se mira la gloria? En la cara, en la faz, en el rostro, en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando Él está diciendo eso, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, lo que está diciendo es, todos nosotros, cuando los ojos del entendimiento nos son alumbrados, podemos empezar a ver a Cristo en su sustancia y esencia, no fuera de nosotros, en nuestro propio corazón. Ahí lo vemos, como la sustancialidad de ¿qué? De nuestra alma. ¿Ok? Cristo estando presente ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Ok? Nosotros como verdaderamente la casa de Dios, donde Él ¿qué? Mora y donde Él habita. ¿Ok? Ahora, si lo miramos a Él, qué dinámica, dice Pablo, que se establece. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿okay? Somos transformados. ¿Transformados de qué manera? De gloria en gloria, como a la misma imagen. ¿Cuál imagen? La imagen de lo que estamos viendo, de Cristo, por el Espíritu ¿qué? Del Señor. ¿Okay? O sea que ver al Señor no es algo como sin sentido, como sin valor o como sin importancia. No, es todo lo contrario. Ver al Señor es la esencia para nosotros del Evangelio. Porque sin verlo a Él, nunca jamás podemos ser transformados. Nosotros somos transformados en la medida que lo vemos. Somos transformados en la medida que lo oímos. Pero recuerde, para ver y para oír o para palpar al Señor, no se usan los sentidos naturales, físicos que tenemos. Porque eso no alcanza para eso. Sino que los sentidos espirituales tienen que ser ¿qué? Alumbrados o tienen que ser despertados. Por eso cuando Dios le hace la encomienda al apóstol Pablo que lo envía a los gentiles, lo primero que le dice es ve y abre sus ojos. Pues no eran los ojos naturales, eran los ojos de ¿qué? Del entendimiento, los ojos internos. Entonces, usted ve cómo consecutivamente Pablo está hablando acerca de esta realidad, acerca de la meta de este evangelio, acerca del fin de nuestra fe, que es la verdadera experiencia de salvación. Cristo formado en el corazón, nosotros sometidos al ver de Dios, al oír del Señor y de esa manera siendo que transformados, siendo conformados a su propia imagen. De eso es lo que se trata, llegar a ser testigos suyos. ¿Ok? Y eso implica todo un proceso donde algo en nosotros va muriendo y algo en nosotros se levanta en el poder de resurrección. Por eso cuando Pablo termina ahí en el verso 18 del capítulo 3, inicia el capítulo 4, ¿y qué dice? Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo número 4, y dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. ¿Okay? Él inicia así el capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros ¿qué? Este ministerio. Pregunta, ¿cuál ministerio? Bueno, todo el capítulo 3 se lo pasó hablando de ese ministerio. ¿Ok? Y que lo comparó con el otro ministerio. Aquí se está refiriendo al ministerio del Espíritu. El ministerio donde nuestros ojos espirituales son ¿qué? Abiertos. El ministerio donde vemos a ¿quién? A Cristo. El ministerio donde oímos a Cristo. Y el ministerio donde somos ¿qué? Transformados a su propia ¿qué? Imagen. Por tanto, dice, por lo cual, hermanos, teniendo nosotros este ¿qué? Ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿qué? No desmayamos. Antes bien, ¿okay? Mire el efecto que produce esta transformación, el efecto que produce este ver al Señor, el efecto que produce estar despierto a esta realidad espiritual. Antes bien, renunciamos ¿a qué? A lo oculto y ¿qué? Y vergonzoso, no andando con astucia. Nadie, ningún ser humano
puede renunciar a esto si no es producto de la obra del Espíritu en su propio corazón. ¿Okay? Porque las tinieblas no se echan a sí mismas, ni las tinieblas se condenan a sí mismas. No, es la luz cuando empieza a estar presente y empieza a gobernar la que hace esto. ¿Ok? Así es que teniendo nosotros este ministerio, dice él, nosotros renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando ¿qué? La palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. ¿Ok? Por la expresión de la verdad. ¿Ok? Nosotros, por la manifestación o la expresión de la verdad, ¿dónde se lleva a cabo esa expresión de la verdad? Primeramente en nuestro propio ¿qué? Corazón. ¿Okay? La luz empieza a tomar gobierno interno en nosotros. Y a través de esa manifestación de la verdad, dice, recomendándonos a toda ¿qué? Conciencia humana delante de Dios. Recomendándonos a toda conciencia humana que delante de Dios. Dicho de otra manera, me encanta esa expresión cuando Pablo dice recomendándonos a toda conciencia humana. O sea, hay algo en nosotros que es de gran provecho, observe, de gran provecho para toda la humanidad. Y lo que hay en usted y en mí que es de gran provecho para toda la humanidad es la medida de Cristo que se está formando. ¿Okay? No es ni tu talento ni mi talento natural en una cosa o en otra. ¿Okay? No, lo que hay de gran provecho, dice Pablo, para toda la humanidad en nosotros es la medida de Cristo que podemos ¿qué? Compartir con los demás. Es un privilegio único, enorme. O sea, lo que de Dios está siendo formado en ti, nosotros podemos ¿qué? Compartirlo con otros. ¿Okay? De hecho, se lo debemos a los demás. ¿Okay? Eso es lo que le debemos a los demás. Dice Pablo, no le debáis nada a nadie, pero solo débanse ¿qué? El amor. ¿Okay? Y una de las mayores expresiones del amor es cuando podemos compartir la medida de Cristo que tenemos a las otras personas. Esa es la mayor expresión, le estás compartiendo vida. ¿Okay? Le estás compartiendo gloria, justicia, sustancia, naturaleza, lo que va a vivificar su alma y su corazón. Entonces continúa diciendo, pero si nuestro evangelio está encubierto o está aún encubierto, porque la descripción que Pablo está haciendo es un evangelio revelado. ¿Ok? Todo lo que Pablo está describiendo en esos versículos anteriores es un evangelio que está siendo ¿qué? Revelado. ¿Qué es el evangelio? El poder ¿qué? De Dios. ¿Y qué hace ese poder de Dios? Transforma. Todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo ¿qué? Transformados. Pablo lo que está haciendo es una descripción del poder de Dios obrando, trabajando en el corazón, la obra del Espíritu. Y esa obra del Espíritu va formando lo que es de Cristo en nosotros, pero por otro lado va crucificando lo que es contrario a Cristo. ¿En dónde? En nuestro corazón. Así es que Él expone un evangelio revelado en los creyentes, los que han abrazado esta verdad. Pero ahora hace un contraste y dice, si este evangelio, ¿cuál? Nuestro evangelio, se encuentra aún ¿qué? Encubierto. ¿Qué significa encubierto? Oculto. O sea, el evangelio está oculto. El evangelio no ha brotado. El evangelio no ha nacido. Ese poder no se ha manifestado. Está oculto, está guardado. Está como dormido, está como pasivo allí, pero está. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Y ahí lo invito para que revise varios Nuevos Testamentos griegos interlineales y va a encontrar que donde dice entre, también traducen en. En ellos el evangelio está encubierto. Ojo, en ellos el evangelio está encubierto. En ellos
No es que el evangelio no esté en ellos. Hay una medida puesta en ellos, pero está encubierta. No está manifestada. No ha brotado. Es como una semilla que está puesta, pero toda semilla tiene que ¿qué? Que nacer y brotar. Tome usted una semilla preciosa, magnífica, de lo que usted quiera, y póngala al lado de su cama, ahí en su mesita de noche. Y déjela allí 5 años y me cuenta qué cosecha tan maravillosa le da. Pero es la semilla maravillosa, es la semilla extraordinaria, esta semilla produce tal y cual y cual y cual. Sí, pero mientras usted la tenga ahí, esa semilla va a estar ¿qué? Encubierta. Ah, pero en ella hay todo un potencial, todo el potencial que quiera, pero está allí, está encubierta. ¿Okay? Es el mismo principio que le manejó el Señor Jesús a los fariseos. ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? Y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, o sea, no vendrá con evidencia ocular. El reino de Dios no será visible con los ojos naturales. ¿Okay? Ni dirán helo aquí ni helo allí, porque el reino de Dios está, no entre, sino dentro de vosotros. La palabra que usa ahí es ento. Dentro de ustedes está ¿qué? El reino. Pero estaba el reino, pero ¿cómo estaba? ¿Cómo está el evangelio? Encubierto. Entonces, aunque hay una semilla divina que está puesta en los hombres, si esta semilla divina no brota y no nace, así se queda. ¿Ok? Y si nunca llega a brotar y nunca llega a nacer, observe, es como aquel en la parábola de los talentos que se le dio el talento. ¿Ok? Observe, aquella parábola describe, ¿okay?, una ilustración natural. Pero siempre tenga en cuenta y en mente que cada una de esas parábolas contenía una enseñanza espiritual. ¿Ok? O sea que sí, muchas veces tomamos esas parábolas, yo las tomé muchas veces, y esa yo la tomé para hablar de la administración de los recursos que Dios nos da. Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la medida del don que se nos otorga. ¿Ok? Y que la meta y la intención divina es que esa medida del don que se nos otorga en nosotros se incremente, crezca. Que podamos llevar la cosecha de Cristo en nosotros mismos, que experimentemos el incremento de Cristo, lo que Pablo le llamó el Cristo formado en nosotros, que seamos conformados a la imagen de Cristo, que seamos transformados a su propia semejanza. ¿Ok? Entonces recuerda que en esa parábola hubo un individuo que le dieron un talento. ¿Y qué hizo con el talento? Todo el tiempo estuvo ¿qué? Enterrado, encubierto. Y cuando le vinieron a pedir cuenta, a usted se le dio un don, un talento. ¿Dónde está su fruto de ese talento? ¿Dónde está su incremento de ese talento? No, nunca experimenté absolutamente nada del incremento de dicho talento. ¿Ok? ¿Qué le pasó a ese individuo con ese talento? ¿Se lo qué? No, pero después ¿qué le hicieron? Se lo quitaron. Se lo quitaron. Ahora yo pregunto, ¿el talento como tal perdió su valor? En lo absoluto, el talento permaneció intacto, porque al talento no lo afectó nada, a ese don no lo afecta nada. Ese don es vigente y valioso en la eternidad. Así es que al talento no le pasó nada, al que le pasó fue a él. Él fue el que perdió la gloriosa oportunidad de poder experimentar el incremento del don que divino. ¿Okay? Por eso la Escritura dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ¿qué? De los hombres. Lo que hay que entender es cómo esa eternidad está puesta. Está puesta en oculto, en misterio, encubierta, pero no para que se quede en oculto, encubierta y en misterio, sino para que sea ¿qué? Revelada, para que nazca, para que brote, para que sea real en el corazón, porque en esa medida es que el hombre va a ser ¿qué? Transformado. Así es que Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, en los que se pierden está encubierto, ¿okay? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento ¿de quién?
de los incrédulos. Mire el orden. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Ok? Nunca dice que cegó el entendimiento de los creyentes. Cegó el entendimiento de los que no creyeron. La pregunta es, ¿de los que no creyeron a qué? ¿Incrédulos a qué? Al Evangelio. ¿Ok? Incrédulos al Evangelio, no creyeron al Evangelio. Así es que cegó ese entendimiento de ellos para que no les resplandezca. ¿La qué? La luz del Evangelio de Cristo. ¿Okay? O la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿qué? De Dios. ¿Ok? Si es que hay una meta marcada del Señor, hay una intención marcada del Señor, y esa meta o intención marcada del Señor es que aquella medida que Él ha puesto en el corazón de los hombres pueda ¿qué? Brotar, pueda nacer, ¿ok? Y en esa medida que nace y en esa medida que brote, todos los hombres puedan llegar a experimentar esa obra gloriosa de lo que es el Evangelio, de lo que es el poder, de lo que es la gracia de Dios obrando ¿dónde? En nuestros corazones. Hay una imagen que el Señor muestra de esto maravillosa. Está en Isaías, por favor. Isaías. Mire lo que dice Isaías, versículo 10. Y tiene que ver con esto. Isaías 55, verso 10. Isaías 55, verso 10. ¿Ya lo tiene? Porque como desciende de los cielos, ¿la qué? La lluvia y la nieve. ¿Okay? Porque como desciende de los cielos. Mira la descripción. Algo viene ¿de dónde? De arriba, de los cielos. Como desciende de los cielos, ¿okay? Una medida que viene de arriba. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve ¿qué? Allá, sino que riega la tierra y la hace. ¿Qué le hace a la tierra? La hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y da pan ¿a quién? Al que come. Entonces él está haciendo una descripción de un proceso natural. ¿Okay? Ocurre comúnmente. De los cielos desciende la lluvia, desciende la nieve, riegan la tierra, la hacen germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan ¿qué? Al que come. Pregunta. ¿Por qué cuando la lluvia y la nieve caen en la tierra la hacen germinar y producir? ¿Qué significa germinar? Germinar, ok. ¿Qué es lo que nace y germina de la tierra? ¿La qué? La semilla, ok. Lo de germinar es porque una semilla nace. Porque una semilla ¿qué? Brota, la lluvia y la nieve caen del cielo y hacen que la tierra ¿qué? Germine. Pero para que eso sea real, para que la tierra pueda germinar, es porque en la tierra hay una ¿qué? Semilla, hay una semilla puesta. ¿Ok? Un ejemplo, tenemos una tierra y en esa tierra, ¿ok? No hay ninguna semilla que está puesta, ninguna. Ahora, que a esa tierra le caiga lluvia y le caiga agua, ¿ok? O nieve, lluvia y nieve. Dígame usted, ¿qué va a germinar allí? ¿Cree usted que va a germinar algo? Tenemos una tierra, ¿ok? Pero la tierra que tenemos no tiene semilla. Entonces, si no tiene semilla, le cae la lluvia y le cae la nieve. ¿Pero qué le pasa? ¿Puede germinar algo de ahí? No germina nada. ¿Por qué no germina nada? Porque no hay semilla. Entonces, si no hay semilla, no hay nada que germinar. Entonces, ojo, qué interesante. Mire lo que Dios usa ahora con esta analogía. Así será mi palabra.
así será que mi palabra. Pregunta, cuando él dice así será mi palabra, así como que, de toda la analogía que te ha hablado, así será mi palabra, ¿corresponde a qué de la analogía que ya nos mostró? ¿Seguro? Piénselo bien, tómese un tiempo. Según la analogía que está, la expresión así será mi palabra, ¿a qué se refiere? ¿Cuántos dicen la lluvia? Levanten la mano, a ver, ¿cuántos dicen la lluvia? Tranquilo, que no le estamos cobrando nada. Siéntase libre. La lluvia, a ver, ¿quiénes dicen la lluvia? Por aquí, la lluvia. Liz, la lluvia también, la lluvia. Poquito es la lluvia. ¿Quién más dice otra cosa? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿A qué corresponde la semilla, dices? La semilla. Ok. Así será mi palabra, ok. ¿Que sale de dónde? De mi boca. ¿Qué en la analogía es lo que sale? ¿Qué en la analogía es lo que sale, ok, de un estado que hay? La lluvia y la nieve. Así como la lluvia y la nieve, ¿de dónde vienen? De arriba. Vienen de una realidad que celestial. Así será mi palabra. ¿De dónde viene esa palabra? De Dios mismo, de esa realidad eterna, ¿ok? ¿Que sale de dónde? De mi boca, ¿ok? La palabra, en relación a la analogía, se está refiriendo a la lluvia y la nieve que descienden. Vienen de lo alto, descienden, ¿ok? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá, ¿qué? A mí vacía, como también la lluvia y la nieve que caen no vuelven sin sentido, ¿ok? Así será mi palabra que sale de mi boca, ¿ok? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié, ¿ok? Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán, ¿qué? Canción delante de vosotros, y los árboles del campo darán palmadas, ¿qué? De aplauso, ¿ok? O sea, hay una dimensión de regocijo, una dimensión de satisfacción, una obra de Dios a qué? Empezado, y observe la evidencia de dicha obra. ¿Cuál es la evidencia de dicha obra? En lugar de la zarza, ¿qué? Y en lugar de la ortiga, ¿qué? Crecerá arrayán. ¿Okay? En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá, ¿qué? Arrayán. La descripción que Dios está haciendo es, así como la lluvia y la nieve caen del cielo hacia la tierra y hacen que esa tierra, ¿qué? Germine y brote. ¿Por qué germina y brota? Porque en la tierra hay, ¿qué? Hay una semilla, y entonces se da, ¿qué? Semilla al que siembra y pan a, ¿qué? Al que come. Así también la palabra de Dios, la rema de Dios o el logos de Dios llegan a la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de nuestro corazón. Esa es la tierra que en este nuevo pacto está presente. Eso usted lo encuentra en 1 Corintios 3:9. Vosotros sois edificio de Dios, labranza de Dios, labranza, la tierra donde Dios cultiva. Esa es la labranza de Dios, la tierra donde Dios, ¿qué? Cultiva, ¿ok? Entonces, como hay una medida que Dios ha puesto, ¿dónde? En cada uno de los corazones de los hombres, pero Dios no quiere que esa semilla permanezca, ¿qué? Oculta, ni encubierta, ni el misterio. ¿Qué hace Él? Él envía su palabra viva, su palabra eterna. ¿Dónde la envía? A los corazones de los hombres. ¿Cuál es la intención de Dios cuando envía esa palabra rema viva a los corazones de los hombres? Que dicha palabra que viene de Dios conecte y toque, ¿qué? La medida o semilla de Dios que está, ¿qué? Oculta en el corazón, porque lo único que puede despertar a esa semilla divina es lo divino que viene de Dios. Nada humano la despierta. Nada humano. Entonces lo de Dios se conecta con lo de Dios.
Y cuando lo de Dios se conecta con lo de Dios, porque el alma o el corazón recibe esa palabra que viene de Dios, entonces aparece la manifestación gloriosa del don divino, fe. Fe es engendrada, porque la fe es el don divino que Dios da a la nueva creación. La fe aparece en el escenario. Y a través de esa fe, ¿qué es esa fe? Bueno, esa fe es la luz y mente de Cristo siendo real en el corazón. Esa fe es la perspectiva divina. Esa fe es el entendimiento de Dios. Esa fe es la comprensión divina. Esa fe es el conocimiento celestial que viene ¿de dónde? De Dios mismo. Esa fe en términos muy prácticos es como el ver divino. Y cuando nosotros participamos de esa fe, de lo que estamos participando es del ver de Dios. De lo que estamos participando es de la perspectiva divina. ¿Ok? Entonces, esa fe de Dios que ahora empieza a ser real en nosotros como un don o regalo divino para nosotros, esa fe nos hace participar del poder de Dios o nos hace participar de su gracia. Por eso es que usted siempre va a encontrar la gracia conectada con la fe y la fe conectada con la gracia. ¿Ok? Pablo dice en Romanos capítulo 5, ubiquémoslo ahí por favor. Romanos capítulo número 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes. ¿Cuál es el medio para nosotros llegar a participar de la gracia? La fe. Ahora identifiquemos esto por principio. Fe es luz. Fe es luz divina. Fe es la mente de Cristo. ¿Okay? La fe es la luz divina. La fe es la mente de Cristo. La gracia es el poder de Dios. ¿Okay? 3 veces he rogado al Señor, dijo Pablo, acerca de este aguijón para que lo quite de mí, y Él me ha dicho. ¿Qué le dijo? ¿Bástate qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿qué? En tu debilidad. Entonces la gracia es esa habilidad o ese poder divino, ¿ok? Esa medida de Dios que nos es dada y que nos capacita o nos hace competentes para nosotros operar en esa realidad celestial. Sin esa gracia nosotros no podemos, porque en nuestras propias fuerzas somos total y completamente limitados. ¿Ok? El punto es este: fe es luz y mente de Cristo, y gracia es poder de Dios. ¿Ok? Pero la fe es la que me conecta ¿con qué? Con ese poder. La fe es la que me conecta ¿con qué? Con ese poder, con la gracia. ¿Okay? No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, el que cree, fe, llega a participar ¿de qué? Del poder que lo salva. ¿Ves? El que cree, fe, llega a participar del poder que lo salva. El poder es glorioso, el poder es único, el poder no hay nada que lo resista, pero si no se tiene esa fe, si no se abraza esa luz, si no se recibe eso que es de Dios para nosotros, nunca participamos ¿de qué? Del poder. ¿Ok? Efesios 2:8, por gracia sois, ¿qué nos salva? La gracia nos salva. Por gracia sois salvos. ¿Cuál es el medio? Por medio de la fe. ¿Ok? Y esto no es de nosotros. ¿Qué no es de nosotros? Ni la fe ni la gracia es de nosotros. Todo esto es de Dios. Por eso no es por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Entonces es una expresión, una manifestación del amor divino. ¿Ok? De la compasión divina. O sea, son las expresiones más grandes de la compasión, de la benignidad, de la misericordia, de la gracia de Dios siendo manifiestas a nosotros cuando Él decide en su soberanía absoluta alumbrarnos, amados.
permitirnos que nosotros podamos experimentar su brillo, su luz, cuando algo de Dios llega a nosotros, ¿ok? Y cuando esa luz aparece, como lo vimos ayer, entonces automáticamente esa luz nos alumbra, nos muestra, ¿ok? Esa luz discierne, esa luz separa de inmediato lo que es de Dios y lo que no es de Dios, aquello que está en nosotros que es que contrario a su propia ¿qué? Naturaleza, pero que nosotros jamás pudiésemos por nosotros mismos llegar a ser ¿qué? Conscientes de eso. Entonces, así opera esta maravillosa obra de Dios, así opera esta fe, así opera este glorioso evangelio, ¿ok? Y así es como la justicia empieza a manifestarse, ¿ok? Así la justicia se manifiesta. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Si no hay fe, no hay justicia, ¿ok? Pero una vez hay justicia, ¿qué sigue? Ayer lo vimos. Ahí está, paz en el orden. Y cuando hay justicia y paz, ¿qué llega? Gozo. Justificados pues por la fe. ¿Okay? Participamos de la justicia por la fe. Y cuando participamos de la justicia por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el reino de Dios obrando en nuestros propios corazones. Amén. Un poquito más de esa gracia. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia, esa habilidad divina, ese poder de Dios, se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? A todos los hombres, ¿ok? Enseñándonos qué. Interesante eso. Enseñándonos qué. Ojo, aunque esa gracia se ha manifestado a todos los hombres, ¿a quién esa gracia le enseña? Porque si le enseñara a todos los hombres experimentarían ese efecto. Entonces tenemos que preguntarnos, si por el Espíritu Pablo dice, esta gracia enseña, la pregunta es, ¿a quién enseña? Ah, me gusta más eso. Esa gracia enseña a aquellos que la reciben. Esa gracia enseña a aquellos que la acogen, a aquellos que la aman, a aquellos que la abrazan. ¿Okay? Aquellos que ponen su corazón para con ella, esa gracia les enseña. ¿Qué les enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿okay? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, algo que no se puede hacer sin ella. Sin ella, sin ese poder divino, nadie puede renunciar a la impiedad ni a deseos mundanos. Solamente en ella y dependiendo de ella nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. O sea, la gracia nos enseña a tomar la cruz diaria. La gracia nos enseña a abrazar ese poder, ¿okay? Que tiene esa capacidad de crucificar en nosotros, en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos, entendimientos y afectos, aquello que no es de Cristo, que procede de nuestro propio yo. ¿Okay? Entonces esa gracia tiene ese poder. Nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, podemos vivir en este mundo como sobria, justa y ¿qué? Y piadosamente. Sobriedad, justicia y ¿qué más? Y piedad. Sobriedad, justicia y piedad. Los tres aspectos son elementos de Cristo. Usted y yo no tenemos ni sobriedad, ni justicia, ni piedad en nuestra naturaleza humana. ¿Okay? O si podemos tener eso, será una sobriedad humana, una justicia humana y una piedad que nosotros podamos humanizar. Pero ahí de lo que se está hablando es del carácter de Cristo,
Entonces lo maravilloso es que Él está diciendo, nosotros podemos llegar a vivir en este sistema como Cristo es, en su misma esencia, en su misma sustancia y en su misma ¿qué? Naturaleza. Podemos llegar a vivir así, de esa manera, porque la gracia ¿qué? Nos enseña, nos capacita a eso. Verso 13. Lo que sigue en el verso 13 también es enseñado por la gracia. También nos es enseñado por la gracia. ¿Qué nos enseña esa gracia? A guardar. ¿Ok? Cuando usted está ¿qué? Aguardando. Usted ¿ok? Usted está algo. Ahora, ¿qué dice el apóstol? Que tenemos que aguardar. Oh, la expectativa. Tenemos que aguardar la expectativa bienaventurada. ¿Ok? Esa expectativa bienaventurada, ¿ok? Se describe de muchas maneras en la Escritura, pero de muchas maneras. Le voy a nombrar solo algunas. Los apóstoles la llamaron, Pedro le llamó la expectativa viva. Pablo la llamó en Tito la expectativa de la vida eterna. Pablo la llamó en Colosenses la expectativa del Evangelio. Expectativa es esperanza, ¿okay? Y es lo mismo. Pablo la llamó en Colosenses 1:27 la esperanza de la gloria de Dios. Cristo en vosotros, ¿qué? La esperanza de gloria, la expectativa de gloria. ¿Ok? Así es que ahora aquí la llama la expectativa, ¿qué? Bienaventurada. La palabra es Macarios, bienaventurada. ¿Ok? Doblemente bendecida. O sea, la esperanza superior. Pablo está diciendo, señores, no hay ninguna expectativa que se compare a esta. Esta expectativa es la que ustedes tienen que estar como aguardando, vigilantes todo el tiempo. ¿Recuerda cuando iniciamos ayer, o el primer día, que dijimos que cuando el Señor colocó a Adán en el huerto, lo colocó ¿para qué? Para que labrara y qué? Y guardara el huerto, para que adorara, ¿ok? Y estuviese ¿qué? Vigilante y expectante de ¿qué? De esa presencia. Pablo está hablando que estemos expectantes y vigilantes de ¿qué? De la doblemente bendecida. ¿Quién es esa expectativa doblemente bendecida? Es Cristo. Es Cristo. ¿Cristo cómo? Apareciendo, brillando, alumbrando. ¿En dónde? En nuestros corazones. En Timoteo, Pablo lo dice clarito. Pablo dice, nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo. O sea, la expectativa que nosotros tenemos es nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Pero ¿cómo vivían ellos? Vivían continuamente con el corazón vuelto internamente hacia el Señor. Ellos anhelaban cada día poder oír al Señor. Anhelaban cada día poder ver al Señor. Anhelaban cada día poder palpar al Señor. Se mantenían en una comunión que constante acerca del Señor. Eran guiados por el Señor. Eran direccionados por el Señor. Por eso cuando usted lee todas estas escrituras, usted ve expresiones tan naturales como el Espíritu les dijo que fueran, o el Espíritu les dijo que se quedaran. El Espíritu le dijo, a pesar de todo lo que había pasado, quédate aquí todavía, Pablo, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué veíamos ahí? Veíamos que había una comunión que continua, presente, y la exhortación era, aguarden que la expectativa bienaventurada. ¿Y qué más dice? Y la manifestación, epifanía, la manifestación gloriosa, la expresión gloriosa, la venida gloriosa, el aparecer glorioso. ¿De quién? De nuestro gran Dios y Salvador, que es Jesucristo. ¿Dónde se iba a dar esta manifestación? En sus propios corazones.
Amado, experimentaban al Señor continuamente. Veían al Señor continuamente, palpaban al Señor continuamente. El diario vivir de esta gente era una experiencia tremenda con el Señor. Tremenda con el Señor. No estaban buscando el consejo afuera, estaban buscando el consejo interno. Sabían que había un testigo fiel y verdadero, y ese testigo estaba ¿dónde? En sus propios corazones. Sabían aquella palabra que Moisés había dicho acerca de un profeta que Dios iba a levantarle así como él, y que la clave era toda alma del pueblo oiga a ese que profeta. Entendieron aquello que pasó en el monte de la transfiguración. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Era un vuelco del corazón continuo, constante, que ellos tenían. Esa gracia interna les hablaba, esa gracia interna les enseñaba. O sea, una vida espiritual para ellos era real. La vivían, la conocían, la tocaban, la palpaban. Y el fruto que se manifestaba era la evidencia, que no era un esoterismo inventado que ellos tenían. ¿Por qué? Porque el fruto que manifestaban era el amor, la paz, la paciencia, la fe, la templanza, el dominio propio, la benignidad, el consuelo, la bondad. Entonces la gente no podía decir, no, eso es un invento que ellos están hablando, y que oyen al Señor, que ellos ven al Señor, que el Señor les habla, que el Señor les guía. No, 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 no. Era que había un fruto que estaba manifestando, que ellos estaban siendo conformados a la imagen de ¿qué? De Cristo. Eran testigos de Cristo a todos los hombres. ¿Quién podía negar eso? Nadie podía negar eso. Sus vidas estaban completamente vueltas y entregadas al Evangelio. Esa gente tenían enemigos y oraban por los enemigos. Esa gente se enfrentaban a desagradecimientos de otros, y esa gente seguía sirviendo como si nada. ¿Quién produce eso? Solo la vida del Espíritu. ¿Quién más va a producir eso? ¿Ah? ¿Cómo fueron los corintios con Pablo? Ensanchaos, corintios, en vuestros corazones. Yo he ensanchado mi corazón para ustedes, pero ustedes lo han encogido. Ensanchaos. Estoy listo por tercera vez para ir a ustedes. Y no seré gravoso, porque no busco los vuestros. Los busco a ustedes. ¿Ves? Por tanto, con gran placer, dice, gastaré lo mío. Y aún yo mismo, ¿qué? Me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y quiero que lo tengan claro. Aunque amándoos más, yo sé amado menos de parte de ustedes. ¿Quién hace eso? Eso no brota de un corazón natural. No existe. La vida estaba presente. La vida estaba gobernando. La vida estaba manifestada, la vida estaba fluyendo. De esa vida que era real, venía la sabiduría y el entendimiento para comprender las Escrituras. Los ojos eran abiertos. Por eso leían las Escrituras y las Escrituras se les abrían. Por eso empezaban a identificar. Por eso usted ve que cada uno de esos apóstoles siempre hacía referencia a ¿qué? A las Escrituras, desde Génesis a Malaquías. ¿Por qué? Porque cuando ellos leían, el Espíritu les abría el entendimiento. Ah, mira eso que está allí, eso que está testificado allí en tipos, sombras y figuras, es la realidad que hoy nosotros estamos ¿qué? Viendo, que hoy nosotros estamos viviendo. Amado, y ese es el Evangelio que Dios quiere para nosotros hoy. Eso no ha caducado, eso nunca pasa de moda. Eso es la vida eterna. Esa es la vida eterna que el Señor quiere que cada día usted y yo podamos experimentar. Así es que Pablo continúa diciendo allí,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esa manifestación gloriosa de la que habla, vuelvo y repito, era continua, era presente para ellos, interna, eterna y presente. ¿Okay? Y ahora hace referencia ¿a qué? A el sacrificio que había hecho el Señor. Diferente. Quien se dio a sí mismo, ¿qué? Por nosotros. ¿Para qué se dio a sí mismo por nosotros? Para redimirnos. ¿Ok? Eso es importante. Él se dio a sí mismo, ¿para qué? Para redimirnos. Ojo, no fue que cuando se dio nos redimió automáticamente, como muchos predican hoy. Él se dio fue para redimirnos. ¿Ok? Para pagar ese precio. Pero es que la redención tiene varios aspectos, o dos podríamos decir. Un aspecto de la redención es que se paga el precio, pero el otro aspecto de la redención es cuando se libera al esclavo para que sea libre. ¿Okay? Imagínese un ejemplo natural. Está el esclavo, ¿ok? Que normalmente estaban ¿qué? Encadenados y sometidos. Entonces llega un personaje y dice, yo lo compro, yo pago su precio. ¿Ok? ¿Cuánto vale? Vale tanto, aquí está el precio. Ok, ya vuelvo y se va. Un día, una semana, un mes, un año. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Esclavo. Porque yo vuelvo ahora. Por eso tiene ese aspecto. El aspecto, un aspecto es donde se paga, pero en otro aspecto es donde ¿qué? Se libera, se sueltan esas cadenas. Entonces el Señor paga un precio, claro que sí paga un precio, pero cómo esa redención llega a ser real en el corazón, cuando Él aparece en el corazón, cuando la luz alumbra en el corazón. Mis amados, nada en esta realidad espiritual, nada ocurre como un proceso de imaginación, tiene que ser real en el corazón, tiene que ser parte de la obra de Dios que en el corazón. Así es que Pablo lo culmina de esta manera allí y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Esto era tan real y tan vivo para ellos que Pablo termina dándole este consejo a Tito. Tito, esto habla. ¿Y qué más? Y exhorta. ¿Y qué más? Y reprende. ¿Con toda qué? Autoridad. Nadie te menosprecia. Entonces, esta verdad era la verdad que ellos ¿qué? Compartían. La verdad del Evangelio, la verdad de la fe, la verdad de la salvación, la meta de esa fe, que era esa salvación, que era el Evangelio, cómo operaba, cómo este Evangelio producía lo que Dios quería que produjera, y entonces se tenían testigos de Cristo a todos los hombres. Aún en medio de persecuciones, dificultades, situaciones adversas, tribulaciones, había una verdad interna que los gobernaba, que vivían y que experimentaban. Amén, amados. Bueno, creo que por esta noche podemos dejar ahí.